Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre la comunicación no verbal de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, en una conferencia en Estados Unidos que le hicieron. Factores asociados al lenguaje verbal. El tono. Bueno, vemos que en la conferencia que le hicieron, él se le notó muy pasivo, muy nervioso, muy intranquilo con las preguntas que le hicieron. Entonces dio a notar mucha inseguridad. En el ritmo, lo mismo, miraba de un lado a otro lado. Él lo ponían demasiado nervioso, entonces casi no sabía expresarse bonito al momento de responder las preguntas. En el volumen, bueno, nos dio a notar que estaba como que muy callado, o sea, hablaba despacio, bajo, no se le entendía bonito. Bueno, en el silencio vimos también que al momento que le hicieron una pregunta él no sabía cómo responder y hasta incluso respondió que no sabía qué decirle. Entonces vimos que esa inseguridad de él le ganaba en sí, entonces nos dio a notar eso. En el timbre, bueno, vimos que al momento que le hacían las preguntas, él miraba de un lado a otro lado, no sabía responder, miraba al público y como que los nervios le ganaban. Entonces creo que le faltó un poquito más de veracidad al momento de hablar, ser un poquito más concreto. Vimos que los nervios le ganaron en ese momento de la conferencia. Factores asociados al comportamiento. Bueno, vemos en esta parte del video la kinesia, la expresión facial. La expresión facial de Mark en la conferencia la vimos muy tensa, muy, se podría decir, nerviosa e indecisa. No sabía cómo responder las preguntas que le decían concretamente. Entonces se dio a notar mucho eso, la indecisión y los nervios. La mirada de él muy tensa, muy preocupante. Al momento que el que le hacía la conferencia le hizo la pregunta, como que no sabía qué responderle en sí. Entonces le faltó un poquito más de la mirada más seria, más, se podría decir, más segura de él mismo para poderle responder bien al que le hacía las preguntas en la conferencia. Bueno, la postura de él también la vimos media decaída. En sí hubo una pregunta en la cual el señor de la conferencia le dijo que por favor pidiera disculpas por eso que hablaron mal en el video. Entonces Mark se dio la vuelta y habló ante el público pidiendo disculpas. Los nerviosismos le ganaron demasiado. Bueno, los gestos en sí de él también dio a notar demasiado nerviosismo, los nervios, la indecisión también de él. Creo que el público también lo hizo poner un poco nervioso, por lo que no podía responder bien las preguntas. La proximidad. En sí, al momento de que él respondía las preguntas, hubo un momento en el que se sintió incómodo en sí, porque el que le hacía la conferencia le preguntó a Mark sobre la explotación de los menores en internet. Entonces él, nervioso, respondía las preguntas, pero con una indecisión que se le notaba a leguas. Entonces un poco le faltó más fluidez al momento de responder y que los nervios no le ganen, porque se dio a notar eso, pues, y casi todo el público en la conferencia lo notó clarísimo. Entonces eso dio a notar Mark en la conferencia que le hicieron. Bueno, en la imagen personal de él lo vimos muy nervioso, vuelvo y lo recalco.
muy serio al mismo tiempo al momento de responder las preguntas, pero bueno, la imagen de él muy seria en sí. Bueno, yo lo vi así, mi punto de vista. Bueno, ya en la conclusión del video que vimos de Mark, de la conferencia, lo vimos que le ganó un poquito los nervios, es decir, los nervios, la indecisión al responder las preguntas, porque el que le hacía la conferencia le preguntaba. Bueno, en sí la pregunta que más dio a notar fue sobre la explotación de los menores en internet. Entonces Mar se puso nervioso, se le notaba leguas en la cara que daba como que sí, como que no. Y aparte el público que estaba ahí, los camarógrafos que le tomaban fotos, dio a notar mucha incertidumbre, muchos nervios, en el cual todos se dieron cuenta. Bueno, yo creo que a Mar le debió haber faltado un poquito más de preparación para poder dar esa conferencia y haber podido responder bien las preguntas que le hacía el señor que estaba en la conferencia y le preguntaba. Un poquito más de preparación, tanto mental como física y oral también, porque vimos que los nervios le jugaron un papel grande a él y se le notaba en la cara. Entonces eso, bueno, un poquito más de preparación para la próxima. Pero bueno, así somos todos. Bueno, a veces nos ganan los nervios. Entonces creo que un poquito más de preparación podría ser la clave para que en una próxima conferencia Mar pueda hablar con una fluidez y se lo note mejor al momento de hablar y de expresarse. Bueno, muchas gracias por ver el video.